Hola, bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Y hoy quiero ver con ustedes algo muy particular que pasa en estos tiempos, sobre todo en épocas de pandemia, que es el tema de la influencia política en nosotros, sería para decirlo de una manera. Hay una nota muy interesante que salió en el gran portal psicologiaymente.com. Recomiendo que lo lean porque la verdad está muy interesante, está muy bueno ese lugar. Y se pregunta lo siguiente: ¿cuál es la influencia de la política en la salud mental? Bueno, hoy con el tema del COVID-19, obviamente hay mucha influencia política por el tema de las decisiones que toman por el tema del confinamiento, si nos confinan o no y qué medidas van a tomar con respecto a esto de la pandemia. Y esto vamos a leer, y acá dice algo muy interesante. Dice: por ello, es inevitable que de una u otra manera afecte a las personas a niveles muy diferentes. Y uno de ellos es la salud mental. En este artículo, dice acá la nota, trataremos de analizar esa relación entre la política y la salud mental, y así descubrir los efectos que pueden ejercer, tantos negativos como positivos, si los hubiera. Y acá se pregunta: ¿cómo influye la política en la salud mental y el equilibrio emocional? Y acá dice que la cuestión de la influencia de la política en la salud mental es amplia y compleja, por lo que se puede estudiar desde diferentes perspectivas. Por ello, en estas líneas vamos a tratar algunos de estos efectos, pero eso no significa que sean los únicos, ni mucho menos, pues podrían considerarse otros enfoques adicionales. ¿Qué es la política? Lo que es lo mismo, el arte de gobernar. Es un eje de nuestras vidas, aunque nos impliquemos en mayor o menor medida en ella. Debido a esta cuestión es complicado abstraerse de la totalidad de sus efectos. ¿Por qué? Porque vivimos en los países y cada uno de los países tiene una política diferente y tiene sus decisiones en la política que puede afectar a cada uno de nosotros. Vamos a revisar los que consideramos que son las principales formas de influencia de la política en la salud mental. Aunque más adelante veremos cada una en profundidad. En primer lugar, vamos a enumerar estas diferentes posibilidades. Una de ellas será la que tenga que ver con los posibles efectos psicológicos sufridos por la exposición a cuestiones políticas en los medios. Otra de enorme importancia será las decisiones tomadas por los gobernantes relativa a la sanidad y más concretamente las que sufran el campo de la salud mental. Finalmente analizaremos otra cuestión relativa a la influencia de las políticas en la salud mental y es la referente a las secuelas que sufren los propios políticos como efecto de su profesión. Por ejemplo, en el caso de si confinar o no a la población, y eso también tendrá unos efectos políticos, porque si hacen una u otra cosa, hay que ver las repercusiones que eso trae. Mucho, por ejemplo, económicamente o también en la salud. Acá dice que a continuación trataremos cada uno de estos puntos por separado, intentando profundizar en cada uno de estos enfoques tan diferentes, pero siendo todos ellos parte de la temática central, que es la influencia de la política en la salud mental. Vamos a ver estos efectos psicológicos que la política influye en los ciudadanos. Como ya adelantábamos en la introducción, una de las formas más visibles de la influencia de la política en la salud mental es que la que tiene que ver con los efectos psicológicos que sufren las personas como consecuencia.
no solo de las decisiones de los gobernantes que tomen en un momento dado, sino también del clima político que se viva en la sociedad. Por ejemplo, acá en Argentina está la oposición y el oficialismo. En este momento el oficialismo está el partido peronista y también los kirchneristas. Y por otro lado está los macristas o también lo del PRO o Cambiemos. Eso genera mucho clima de tensión. Todo el tiempo hay peleas de un lado o del otro. Y eso también influye mucho a los argentinos, que si bien no están involucrados, de manera indirecta afectan. Y también afecta a su vida diaria. Porque más allá de que la política no es todo en la vida, sí afecta en muchas decisiones que se pueden tomar. Y esas decisiones, obviamente, afectan a cada uno de los individuos de la sociedad. En ese sentido, habrá que distinguir diferentes variables que están implicadas en esta problemática. En primer lugar, como es lógico, no todas las personas están igual de interesadas en los asuntos políticos de su región o de su país. Además, no a todos el mundo le afectarán el mismo modo determinadas decisiones, ya que determinadas leyes solo afectan a sectores concretos. En tercer lugar, están las variables personales de cada individuo, que le pueden hacer más o menos resilientes, y pueden contar con determinados recursos para asumir situaciones, por ejemplo, estresantes, sin sufrir determinadas consecuencias que otros, en un escenario similar, sí que sentirían. Vemos que la influencia de la política de la salud mental es directa, simplemente porque el hecho de vivir en comunidad. Pero además, dicho efecto se acentúa si la persona tiende a exponerse a estas cuestiones a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, especialmente en los últimos tiempos. Ejemplo, Twitter. Es muy común los temas de la política. Todo el tiempo se habla de la política. En muchos casos en Twitter hay mucho fake news sobre algunas cuestiones. Es evidente que las sociedades como la española, o la argentina, o donde estén, el panorama político ha entrado en un estado de polarización y crispación en el que cada partido trata de influir en sus votantes de una manera extrema, rivalizando con el resto de las formaciones a un nivel de agresividad que harían sonrojar a algunos seguidores de clubes deportivos acostumbrados a los enfrentamientos con la grada contraria. Ya que pasa con la posición oficialismo. O sea, oposición versus oficialismo. Y es como un river y boca en Argentina. Eso es lo que sucede. Este estado de tensión genera efectos psicológicos en muchos individuos que pueden llegar a experimentar síntomas compatibles con la depresión o la ansiedad, entre otros. Evidentemente, la situación socioeconómica que se vive en determinado momento es especialmente inestable, debido a una crisis como puede suponer la pandemia del COVID. La influencia de la política en la salud mental agrava aún más sus efectos. Como acabo de decir anteriormente, las decisiones si confinar o no, y esas decisiones, ¿qué efectos conlleva a la sociedad? Es inevitable sufrir estos efectos, no del todo. Obviamente, el individuo vive en la sociedad y por lo tanto está expuesto a toda la información relacionada con el panorama político. Pero lo que sí puede realizar es un cierto control estimular. ¿Qué quiere decir esto de control estimular? Que la persona podrá al menos, en parte, reducir su presencia en las redes sociales, no estar tanto en Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, su revisión de la prensa, no escuchar radio, televisión, no ver televisión y otros medios. Lo que reciba constantemente un tipo de información a la que está generando estrés. Acá estamos hablando de política y también de economía, que está totalmente relacionado, digo, la economía macro.
No podemos olvidarnos del mundo en el que vivimos, pero sí podemos controlar en cierta manera el grado de exposición a la que estamos sometidos. Es decir, no estar escuchando todo el tiempo radio con cuestiones de política o ver televisión por cuestiones de política, porque en un momento esto te va generando un estrés tan grande que se vuelve incontrolable. Por lo tanto, lo que quiere decir acá es tener este control estimular para que podamos hacer otras cosas y no estar constantemente pendiente de la política. Y también, bueno, de estos enfrentamientos entre, en el caso de Argentina, oposición y oficialismo. Las decisiones políticas acerca de la salud mental. Pero la influencia de la política en la salud mental no termina ahí. El primer punto supondría una forma indirecta de afectación a nivel psicológico de los ciudadanos. Pero no podemos olvidar que la propia política ha de encargarse de gestionar los recursos que se invierten en cada área, incluyendo, por supuesto, el de la sanidad. Y dentro de la sanidad, el área que nos ocupa es la salud mental. Por lo tanto, cualquier ley, decisión, presupuesto que tenga que ver con este ámbito va a ser una muestra directa de la influencia de la política en la salud mental. Ejemplo en Argentina, el caso de la vacunación VIP. Que esto, obviamente, fue una decisión política a quién vacunar. Bueno, los acomodados de la vacunación obviamente impacta en la sociedad, sobre todo en la gente, en las personas mayores, que obviamente esa vacuna debería ir destinadas a estas personas o también a las personas que tienen un riesgo de salud más importantes. Así que esto también conlleva un estrés y un nivel de bronca o también impotencia sobre estas decisiones que no son muy adecuadas de los políticos. Es evidente que cuantos más recursos se detienen a tratar y a prevenir las psicopatologías, menor será la prevalencia de muchos trastornos mentales. Y eso repercutirá de una manera directa en el bienestar de los ciudadanos, tanto por los aquellos que no desarrollan una enfermedad como aquellos que logran que ésta sea tratada y controlada. Un ejemplo del caso de la salud mental fue el caso de los confinamientos. En Argentina sabemos que hubo un confinamiento bastante extenso, una cuarentena que llevó muchos meses, lo cual a muchas de las personas, yo creo que la mayoría, en menor o mayor grado, trajo trastornos mentales. A muchos porque estaban lejos de la familia, de los amigos y de los seres queridos. Por mucho tiempo eso genera mucho estrés, ansiedad. Por lo tanto, hubo un mayor grado de consumo de pastillas para calmar la ansiedad, los famosos ansiolíticos. Así que esto también repercutió. Estas decisiones políticas del confinamiento interminables obviamente afectó a la salud mental de cada uno de los individuos. Volvamos acá a la nota y dice: no hay que olvidar tampoco a los familiares de personas con situaciones de enfermedad mental severa. Ejemplo, trastorno de la personalidad o también la esquizofrenia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto dependientes de ellos, que en muchas ocasiones se sienten desamparados por el sistema debido a la falta de recursos que reciben. Este es otro ejemplo de la forma que se pueden tomar la influencia de la política en la salud mental, y a veces de forma directa y otras de manera indirecta. Si ponemos el foco ahora en los casos más graves y dramáticos, como son aquellas psicopatologías que llevan al individuo a los intentos autolíticos o incluso a intentar quitarse la vida, encontramos otra de las conexiones fundamentales entre las decisiones políticas y la salud, en este caso mental. En España, porque la nota es español, se suicidan casi 10 personas cada día, según las estadísticas. Bastante. Se trata de un absoluto drama que en ocasiones no recibe toda la atención que merecen. Evidentemente cada caso será particular, pero muchos de ellos tendrán la relación con psicopatologías que, tal vez de haberse tratado a tiempo, incluso prevenido,
no hubieran terminado de una manera tan terrible. Es por eso que no deberemos pasar por alto la tremenda influencia de la política en la salud mental en este sentido. Así como están los efectos de la política en cada uno de los individuos de cada país o región, también están los efectos psicológicos en los políticos propiamente dicho. Ya como hemos podido repasar algunos efectos psicológicos que la política genera en los ciudadanos a través de diferentes mecanismos, también hemos conocido las repercusiones que las decisiones políticas en el área de la sanidad pueden acarrear sobre la salud mental de los individuos. Pero aún hay otro tema que también supone una influencia de la política en la salud mental. Se trata de los efectos psicológicos que sufren los propios políticos, o al menos algunos de ellos, como consecuencia del desempeño de sus labores en la primera línea de este sector. Es evidente que, como cualquier puesto de responsabilidad, esta labor puede suponer un desgaste que será más o menos pronunciado en función de las herramientas que tengan las personas, como ya hemos visto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? Cuando un político toma una decisión, ejemplo, en la crisis actual de la pandemia del COVID-19, y toma una decisión de una cuarentena por X cantidad de tiempo, obviamente esto hay efectos que pueden de diversas maneras en la salud mental de los individuos de ese país, o también obviamente en cómo golpea en la economía. Obviamente toda esa decisión, a la hora de tomar la decisión, los políticos tienen que pensar todas estas consecuencias. Y obviamente cada una de las decisiones que toma tiene un efecto psicológico, porque si, por ejemplo, no confina, puede llevar a más cantidad de contagiados y más cantidad de muertes. Pero por otro lado, si confina, puede acarrear un mayor problema en la economía, pero también un mayor problema en la salud mental de los individuos a causa de estos confinamientos que el político decide. Entonces, tiene un efecto político. En los políticos hay un efecto en cada una de las decisiones que toman. Una característica fundamental de ese sentido sería la resiliencia, la capacidad para sobreponerse a situaciones adversas. Ejemplo, el COVID-19 es una situación bastante adversa para los políticos, como puede ser la tensión constante generada al saber que de la propia actividad de la persona depende del bienestar de millones de conciudadanos, lo cual puede ser un enorme estresor, como acabo de decir. La situación coyuntural podría acrecentar este efecto o bien atenuarlo, suponiendo que en lugar de un escenario de crisis, la sociedad se encuentre en un momento de bonanza económica. En cualquier caso, es una forma de influencia de la política en la salud mental que deberemos tener en cuenta. Muy interesante la nota de psicologiaymente.com, que se basa en diferentes referencias como la eficacia de la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales, que es de la revista Asociación Española de Neuropsiquiatría, también esto de Jean y Llopis en el 2004, Gimeno 2020, los efectos psicológicos de la COVID-19, y así un montón de referencias que se ha basado esta nota. Como yo hago un cierre de esta nota, es verdad que cada una de las decisiones de la política, obviamente estamos en un momento de crisis sobre el COVID-19, donde obviamente hay mucha influencia de los estados de cada una de las regiones y países. Y esas decisiones, sobre todo por las medidas de salud y también económicos, si, por ejemplo, un lugar X, caso un bar, por ejemplo, o los teatros, van a cerrar o no, también hay un efecto psicológico a cada uno de los individuos que participan en esos entornos. ¿Qué va a pasar con sus lugares? Si van a cerrar o no a causa de estas medidas sanitarias.
eso también genera un desequilibrio emocional de estos individuos. Y también de las personas en general. Porque al estar todo cerrado también es como que están más encerrados en sus casas. Y eso también es la falta de sociabilización presencial. Es decir, aparte de lo que es la maravilla de Internet, que son, por ejemplo, las videoconferencias, como tenemos Zoom, Jitsi, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, el ser humano es un ser social. Y obviamente tenemos que estar en constante contacto, obviamente presencial, con cada uno de los individuos, porque eso nos hace una salud mental mejor. Porque ya lo tenemos el distinto. Entonces, obviamente que estas medidas de confinamiento, ejemplo, dado por los políticos o el Estado, también lleva a una crisis de la salud mental. Entonces, nos afecta. Y por otro lado también está la salud de la economía. Porque obviamente hay un montón de lugares que cierran, muchos lugares que no pueden sostener tanto tiempo un lugar cerrado porque no genera ingreso y por lo tanto termina cerrando el lugar, y eso también conlleva también a una crisis de la salud mental. Ha pasado acá en Argentina que muchos lugares de reconocido nombre han cerrado sus puertas, y eso obviamente influye en los individuos. Eso es por un lado. Y también obviamente si no se toman estas medidas también está la influencia de la cantidad de fallecidos o cantidad de contagiados que se puede incrementar. Entonces vivimos hoy en día con el COVID-19 como una constante equilibrio entre los confinamientos y también sobre la economía y el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Entonces es difícil el momento que estamos viviendo, tanto para los individuos como para los políticos. Algunos políticos, no digo todos, porque sabemos que muchos no los afectan tanto, pero muchos políticos obviamente afectan las decisiones que toman, porque eso puede conllevar a muchas consecuencias. Así que, bueno, esto es lo que yo pienso de esta nota muy interesante de psicologiaymente.com. Así que, bueno, voy a recordar las redes sociales. Estamos en Twitter en Palabras en Fugas, con eso al final. Y estamos en Instagram en Palabras en Fuga Podcast. Ahí pueden ver todas las novedades de Palabras en Fuga Podcast. Espero que hayan disfrutado esta nota y nos vemos en el próximo episodio. Y descansen. Y bueno, y que estén bien y que tengan muy buena salud emocional. Chau.